Hola, buen día para todos. El día de hoy en clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas veremos Estado, democracia y formas de gobierno. El Estado es una asociación de dominio de tipo institucional que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio y reúne a dicho objeto los medios materiales de explotación en manos de sus directores, pero habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios de clase autónomos, que anteriormente disponían de aquellos por derecho propio y colocándose a él mismo en lugar de ellos en la cima suprema. Esto es una cita tomada de Max Weber. Básicamente lo que nos hace referencia el autor es que el Estado se caracteriza por mantener un monopolio del uso de la fuerza legítimo, es decir, es el Estado la organización que controla la violencia y las armas en todo un territorio. Y al decir que es un monopolio, quiere decir que nadie más puede hacerlo. Al decir que es legítimo, se asume que está justificado en la ley y en la legalidad para hacer uso de las armas como forma de controlar y de forma de dominio del territorio. Asimismo, también encontramos otra definición de lo que es el Estado, donde se afirma que es una organización jurídico-política duradera con una extensión supralocal y algún grado de complejidad que coordina la convivencia humana en el interior y brinda protección militar y diplomática frente al exterior. Esta es una cita tomada del profesor Bert Marquardt. ¿Cuáles son los elementos centrales del Estado? El Estado se caracteriza por componerse de los cuatro elementos que vemos en pantalla: territorio definido, población, gobierno y soberanía. Entiéndase por territorio pues como la porción de tierra en la cual ejerce la soberanía el Estado. Asimismo, se entiende por soberanía como el ejercicio máximo de autoridad, de poder o de dominación. Es decir, que en ese territorio no hay ninguna otra organización ni institución que ejerza mayor autoridad o poder que el Estado. A eso refiere la soberanía. La población, pues, son el conjunto de personas que habitan en ese territorio, y el gobierno es la administración efectiva que hace el Estado sobre el territorio y la población. En nuestro sistema político actual podemos identificar una característica propia del Estado. Vivimos en un Estado social de derecho, tal como lo plantea la Constitución Política de 1991, y dicho Estado social de derecho se presenta en un amplio espectro de estados a nivel mundial en la actualidad. No obstante, este Estado social de derecho surge de la sumatoria de dos elementos también concebidos teóricamente de forma anterior. Uno, el Estado constitucional democrático, que es un criterio cualitativo que garantiza de que exista un Estado democrático, es decir, la soberanía popular. Por otro lado, está el estado de bienestar, que es un criterio cuantitativo que se encarga de la prestación directa o indirecta de servicios públicos o de elementos o de prestar bienes y servicios de carácter mínimo y básico para la población. Es decir, la sumatoria del elemento democrático en el cual el pueblo ejerce la soberanía y un elemento material en el cual el Estado garantiza la proporción de unos bienes y servicios mínimos a la población, surge la idea del Estado social de derecho, que es un concepto de derecho fundamental como consenso, base, emanación directa de un principio constitucional. Es decir, como Estado social de derecho, el Estado colombiano, por ejemplo, debe regirse única y exclusivamente por el derecho bajo un principio democrático en el cual el Estado garantiza un mínimo de bienes y servicios a la población. Formas del Estado y del gobierno. La forma del Estado es la organización y forma de estructurarse espacialmente que tiene un Estado y cómo se vincula con la población y forma de ejercer el poder. Vemos que existen los estados unitarios, es decir, que en dichos territorios en los cuales prima este Estado existe únicamente un Estado. Y también existe el caso de los estados federales, que es una unión de distintos estados con una misma constitución. Caso típico, el de los Estados Unidos de América, en la cual cada estado conserva su autonomía, su independencia y su propia constitución, pero se mantienen unidos a partir de una constitución más general, que es la que denomina como tal a un estado
por encima de los demás estados. Dicho estado que se encuentra por encima de los demás, pues sería la Unión Americana o Estados Unidos de América. Y en un punto intermedio podemos identificar cómo han habido fenómenos de desconcentración y descentralización, es decir, un punto intermedio. En el estado unitario vemos cómo el estado se controla desde un solo centro geográfico y administrativo, mientras que en los estados federales cada unidad estatal pues tiene su propio centro de poder. Formas de gobierno según Platón. Existen los gobiernos rectos y las desviaciones del gobierno. Cómo de la monarquía se puede desviar hacia una tiranía, cómo desde la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, se termina en una oligarquía, los ricos en su propio interés o el gobierno de pocos, y la república, que es la mayoría sin perjudicar a la minoría, puede derivar en una desviación de la democracia, donde la masa se interpone en interés del pobre. También podemos identificar en esta forma de organización del Estado y la democracia lo que son los regímenes políticos. El régimen político es un conjunto de elementos de orden ideológico, jurídico, institucional y sociológico que concurren a formar el gobierno de un país. Sus componentes esenciales son principios de legitimidad, estructura de las instituciones, el sistema de partidos y la forma del Estado. Hay tres tipos de régimen político. El régimen político de legitimación, el cual se subdivide en regímenes democráticos basados en el consenso y regímenes autoritarios, que se basan en la coerción. Un segundo tipo es según la rama del poder que orienta el conjunto de las políticas. Puede ser presidencialista o parlamentario. Y un tercer tipo hace referencia según la distribución territorial de las competencias, el centralismo o el federalismo. Algunas generalidades acerca de la democracia. La creación de instituciones que garanticen la protección y los derechos de los individuos. Asimismo, los miembros de esta organización esperan la provisión de algunos bienes públicos y la solución de algunos problemas de acción colectiva. Y en segundo lugar encontramos una definición mínima de la democracia que se identifica tan solo con la existencia de un conjunto de reglas que especifica quién toma las decisiones y bajo qué procedimientos. De esta forma, la democracia es mínimamente un método o un conjunto de reglas procesales para la constitución del gobierno y para la formación de decisiones políticas, más que una determinada ideología.